SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, estanflación. What is unavoidable is stagflation. And we're seeing growth coming down and we're seeing inflation remaining high. But I personally believe we have to prepare for a stagflation scenario. A stagflation crisis. Es la palabra que recorre todos los canales financieros CNN, CNBC, Sky News. Stagflation. 77% of them see the US economy trending towards stagflation this year. Y esa estagflación en Estados Unidos, estanflación aquí, es ahora mismo una pesadilla que se está convirtiendo en real. And above trend inflation, rising prices. Ahora mismo esto es lo que tenemos, la posibilidad de que el crecimiento se para y al mismo tiempo los precios se disparan. Es el peor de los escenarios posibles, estanflación, y no lo veíamos desde los años 70, cuando entonces un premio Nobel de Economía, Paul Samuelson, lo acuñaba. La combinación de las dos cosas, estancamiento económico y precios fuera de control, vuelve a reproducirse ahora, después de los datos que hemos conocido hoy. La zona euro tiene precios al 10% de crecimiento. Los precios suben un 9,9% en la eurozona. Y la previsión de crecimiento para el año que viene es del 0,3%. Es decir, tenemos precios disparados y crecimiento estancado en todos los países. En Alemania estamos viendo cómo hoy se registra un dato de precios del 10,9%. La previsión para el año que viene es de un menos 0,7% de crecimiento. En España tenemos datos que quizás rompan esa tendencia, pero son datos de crecimientos de precio de en torno al 9% armonizados y una previsión de crecimiento muy escasa de un 1,5% para el año que viene. Y lo mismo ocurre en Italia, en Francia. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos ahora mismo ese fantasma de la estanflación servido ya, porque hoy los datos de precio dicen que esos precios están prácticamente desbocados en más de la mitad de la eurozona. Sí, de hecho, nunca desde que existe el euro la inflación en los países con moneda única había sido tan elevada, 9,9% en septiembre, y eso que el dato definitivo es incluso una décima más bajo que la primera estimación, pero supone que la inflación ha subido en solo un mes del 9,1% de agosto al 9,9% de septiembre, por culpa de la energía, que se ha encarecido un 40% en el último año a nivel europeo. El precio de la energía, de hecho, sigue subiendo, pero también por culpa de los alimentos, que cuestan casi un 12% más que hace un año. El desglose por países nos dice que ya son 4 los que tienen una subida de precio en el último año de más del 20%. A Estonia, Lituania y Letonia se le suma ahora Hungría. Y solo hay 2, Francia y Malta, con una inflación que esté por debajo del 8%. La inflación ha subido en el último mes en 21 de los 27 países de la Unión Europea y ha bajado en 6, entre ellos en España, que con una inflación en términos armonizados del 9% está por debajo de la media europea por primera vez en más de un año. De hecho, por detrás de nosotros, solo con menos inflación que nosotros, están Francia, Malta, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo y después España. Somos los sextos con menor crecimiento de precios. Pero el problema es un problema generalizado ya. Los precios están fuera de control y el crecimiento está cayendo. Así que ahora mismo tenemos eso, un fantasma de estanflación que quizá ya no es un fantasma, sino una realidad en muchos sitios, y que en España se escribe entre interrogaciones. ¿Hay estanflación aquí? De momento, la inflación aquí está bajando. Esto es lo que hoy decía la ministra Nadia Calviño. Se confirma la bajada de la inflación en España en el mes de septiembre, que se ha situado un punto por debajo de la media. Pero también está bajando el crecimiento. Cada vez vamos a crecer menos, dicen todos los organismos internacionales y nacionales. Hernández de Cos, Banco de España. Pues irán en la misma dirección que las de otras instituciones. Para el año 2023, para la economía española, anticiparemos una desaceleración de la economía, una revisión a la baja del crecimiento económico. Funcas, Carlos Ocaña. Estimamos que en el año 2023 el PIB crecerá un 0,7% para todo el conjunto del año, y esto supone una bajada considerable
de la estimación que teníamos anteriormente, ¿no? Álvaro Pereira, la propia OCDE. We are forecasting, for example, for Spain, you mentioned Spain 1.5% next year, and we would expect that growth will be lower for sure. Okay? Así que ahora mismo España se enfrenta a lo que se enfrentan todos los países. Precios altos, crecimiento bajo. Ese es el término técnico de estanflación. Y aquí en España lo único que podemos plantear es si eso se escribe entre interrogaciones o en grandes signos de exclamaciones como en otros países. No veíamos esto desde prácticamente los años 70. Cuando entonces NBC News, Wednesday, October 17th, lo contaba así. Reported by John Chancellor. Good evening. The Middle East War produced developments all over the world today. Guerra entonces árabe-israelí, disparado el petróleo y los precios se iban. Aquel fantasma de los años 70 empieza a sustanciarse ahora, lo dice el propio Fondo Monetario Kristalina Georgieva. Our world economy is like ship in choppy waters. Diciendo que nuestra economía es un barco en aguas muy turbulentas. Así que ahora mismo esa es la pregunta. ¿Estanflación? Hay muchas similitudes con el fantasma que recorrió la economía en los años 70 y algunas diferencias. Así que hoy el juego de los paralelismos para empezar. Porque la semejanza fundamental es qué nivel de precios tenemos. En los años 70, en concreto, en 1972, los precios crecían un 3%, un 3,4%. En apenas 2 años, en 1974, tocaban ya el 12,2%. Y aquella fue una crisis energética, como es esta. Ese es otro de los paralelismos. Ahora mismo, de un 3,4 a un 12,2, sabe exactamente a lo que está pasando ahora. En 1973, la OPEP, tras el conflicto árabe-israelí, recortaba su crudo y el petróleo multiplicaba por 4 su precio en apenas unos meses. Después, en 1979, Irán era el protagonista y el barril pasaba de 15 a 33 dólares. El precio se multiplicaba por 2. Ahora mismo, esa es la misma amenaza. Soviet Invasion, entonces, hoy es la invasión de Rusia, pero el conflicto energético y el impacto en la inflación fue exactamente el mismo. En 1973 hubo un segundo paralelismo que disparó los precios y frenó el crecimiento. Las condiciones climáticas dieron lugar a la peor cosecha en décadas, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo. Ahora mismo, Ucrania reproduce ese problema. El problema de Ucrania es un problema de falta de abastecimiento al mundo y la crisis energética primero se ha convertido después también en crisis alimentaria. I think what we have as an oil weapon is far more greater than what we did. Y el ministro de Finanzas de Arabia Saudí entonces protestaba por las dos cuestiones, alimentación y energía. Ese es ahora mismo exactamente el mismo problema, alimentación y energía. Entonces hubo además un tercer factor que ahora mismo puede estar gestándose y larvándose también. En 1971, Nixon había puesto en marcha el único control de precios con el que se ha experimentado en Estados Unidos. En 1971 se impuso un tope a los precios y un tope a los salarios. Iba a durar 3 meses. El 15 de agosto de 1971 se ponía aquello en marcha. Lower prices will mean that more people will be able to afford new cars. Y Nixon lo justificaba así, diciendo, se topan aquellos precios para que la gente pueda acceder a coches más baratos y a productos más baratos. Pero aquello que iba a durar 3 meses duró en realidad 3 años. Terminó en 1974 y en cuanto acabó el control de precios, todo se disparó. La inflación saltó literalmente a lo bestia.
no había solo un problema de alimentación, como el que tenemos hoy, de energía, como el que tenemos hoy, sino también de control de precios, como el que se está gestionando hoy, porque hoy todo está siendo resuelto por topes de precios. Así que los tres paralelismos de aquella situación vuelven a asomar hoy. Pero además hay tres grandes diferencias, y esas tres grandes diferencias son la fundamental y la primera, el desempleo. En los años 70 el desempleo se disparó, fue un récord histórico el que se vivía en Estados Unidos y fuera de allí, en los años 80 también en España. A día de hoy el desempleo es históricamente bajo y hoy el propio José Luis Escrivá adelantaba que va a seguir siendo bajo este mes. Tiene en octubre el dinamismo en el mercado de trabajo, con lo que se vuelve a confirmar el que en un entorno incierto internacional la resistencia, la resiliencia del mercado del trabajo español pues es verdaderamente notable y extraordinaria y motivo de... Hay una segunda diferencia y es la diferencia salarial. En los años 70, prácticamente el 40% de los trabajadores estaban cubiertos por convenios colectivos. Y en aquel momento, cuando la inflación subía, aumentaban y subían automáticamente también los salarios. A día de hoy ese nivel es del 16%, es el nivel más bajo de la historia. Así que esa inercia hoy en día, la de que aumenten los precios, no suele ser continuada por el aumento de los salarios. De hecho, esa es una de las batallas que ahora mismo tenemos pendientes, la de cuánto han de subir los salarios. Y nos queda una tercera gran diferencia, además de el desempleo y además de los salarios, la gran diferencia es la de la política monetaria. Para que haya esta inflación, para que haya estancamiento e inflación permanente, las dos cosas han de pasar con una expectativa de inflación constante, es decir, los precios no consiguen frenarse. Y ahora mismo, al menos en España, esos precios sí parecen haber empezado a contenerse. Y la clave y la gran diferencia están siendo los comportamientos de los bancos centrales. Today, the FOMC raised its policy interest rate by 0.75%. Jerome Powell y la Reserva Federal han subido tipos como nunca lo había hecho en toda su historia la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. También está aumentando esos precios. Esta es la gran diferencia con respecto a los años 70, porque en los años 70 los problemas que se empezaron a alarvar en el 71, que ocurrieron en el 74 y que se prolongaron en 79 y en el 80 no tuvieron subidas de tipos de interés hasta que llegó Paul Volcker, hasta que llegó el gobierno de Jimmy Carter, hasta prácticamente entrado el año 80, hasta 1979. If we want to avoid consequences that are even worse, I intend to make those hard choices. Jimmy Carter le trasladaba entonces al país que era necesario luchar contra la inflación y empezaban a tomarse medidas 8 años tarde. Así que ahora mismo alimentación, energía y control de precios son los tres paralelismos y las tres semejanzas. Desempleo, inercia salarial y política monetaria, las tres diferencias. La cuestión ahora mismo es, ¿vuelve la estanflación? Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. ¿Vuelve la estanflación? Vuelve una tendencia hacia la estanflación, es decir, que tenemos efectivamente una inflación que se sitúa en niveles muy altos y la economía está perdiendo ritmo a gran velocidad. Por tanto, sí que nos acercamos a la estanflación, pero yo no creo que estemos en estanflación durante mucho tiempo. En primer lugar, porque la inflación efectivamente empieza a amainar, lo habéis dicho. Esto es así. Básicamente, la energía empieza a abaratarse, aunque sea levemente. Es todavía un contexto muy volátil y puede pasar de todo en Ucrania, pero la tendencia más bien es hacia una moderación de los precios energéticos y no vemos ese bucle de precios y de salarios que se observó en los años 70 y que produjo la estanflación en ese momento. Y desde el punto de vista de la propia economía hay un factor diferencial con respecto a esa época que todavía podría mantener un cierto crecimiento cuando por fin los precios energéticos se vayan moderando,
que es la bolsa de ahorro que todavía está ahí, ¿no? O sea, desinflado por causa de la inflación, se ha pinchado, pero todavía permanece una importante bolsa de ahorro, no solamente en España, pero a nivel, yo diría, casi mundial, que en algún momento se va a desembalsar. En este momento está retenida por la incertidumbre, pero es un potencial de demanda y de crecimiento que tenemos todavía ahí. Hay que crear el contexto favorable para que efectivamente esto resulte en un nuevo impulso. O sea, podemos tener esta inflación, sí, pero breve y acolchada, con cierto cojín. Exactamente, y tenemos también un instrumento que, bueno, no teníamos en ese momento, que es el de la inversión con los fondos europeos, ¿no? Esto es algo que depende de la buena utilización, de la ejecución, se ha comentado mucho esto, pero efectivamente esto es una gran diferencia, al menos en el caso de España. En España estamos viendo cómo los precios efectivamente han empezado a no bajar, pero sí la inflación ha comenzado a bajar un poquito. Los precios suben, pero suben menos. ¿Ha pasado lo peor? Bueno, todo esto es tan incierto, pero creo que sí. Creo que a menos que, en Ucrania pase algo todavía más grave de lo que ya hemos visto, pues en principio deberíamos haber pasado lo peor. Poco a poco se ha producido una reorganización del mercado energético, sobre todo en el caso del gas. Van apareciendo nuevas fuentes de suministro, por ejemplo Israel, pero bueno, Azerbaiyán, en fin, hay todo tipo de, digamos, de focos de oferta, ¿no? Y que vamos poco a poco insertando en el mercado, y esto produce un incremento de la oferta. Y por otra parte, bueno, la economía internacional se ha desacelerado, por tanto la demanda es una demanda que es relativamente débil en este momento, y una mayor oferta de productos energéticos, y esto tiende a moderar la evolución de los precios energéticos, aunque todavía se sitúan en niveles altísimos. Estamos hablando del gas, pues 10 veces más, ha crecido 10 veces en el último año, el petróleo también se ha encarecido, en fin, y por supuesto la crisis alimentaria está ahí todavía, pero yo creo que hay una reacción del aparato productivo, es decir, de la oferta, que coincide con una desaceleración de la demanda, y por tanto deberíamos haber pasado lo peor en términos de inflación energética, con una inflación subyacente, es decir, bucle de precios y de salarios que no se ha disparado por ahora. Hay cuatro países que tienen subidas de precios de más del 20%. Son Hungría, Latvia, Lituania y Letonia. Ahora mismo tenemos un problema de subidas de precios generalizada. La subida de precios en la eurozona es del 9,9%. Y hay 6 países que se encuentran relativamente en apuros, pero en apuros menores, que son los que comentábamos abajo. España, 9% suben aquí los precios. Luxemburgo, Irlanda, Finlandia, Malta y Francia, donde crecen mucho menos. En Francia un 6%. Con este paisaje, ahora mismo lo que vemos es que todas las economías se paran, y la pregunta clave es: ¿aumenta el paro si las economías se paran? ¿Vamos a tener más desempleo? ¿Podemos tener más pobreza? Esa es la clave, el empleo. Es decir, lo que puede contener la estanflación, es decir, evitar la estanflación, sería el dique de contención del mercado laboral. Es decir, si el empleo cae, si por ejemplo las empresas empezaran a recortar plantilla, se produciría no solamente, por supuesto, un malestar social creciente que se añadiría a la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, pero además habría nuevo frente en la crisis, que sería una crisis financiera, porque pues muchos hogares no podrían ya devolver sus créditos. Tenemos un Euribor indiciado sobre lo que está pasando en el Banco Central Europeo prácticamente, y por tanto esto sería una situación nueva y un frente nuevo en este contexto ya muy turbulento. ¿Esto va a pasar? Bueno, yo creo que si efectivamente estamos en este escenario relativamente favorable de contención de precios energéticos, y además con dispositivos de ayuda a la retención de empleo, es decir, los ERTE, etcétera, que se despliegan a través de todo el continente europeo, esto debería permitir, si no se prolonga más allá del invierno, pasar el invierno precisamente con una situación del mercado laboral todavía, aunque con pequeños incrementos tal vez del paro, pero no muy importantes. En cambio, si la incertidumbre persistiera más allá de la primavera, ya entraríamos en una zona de gran riesgo de cara al mercado laboral, y por tanto de cara al riesgo financiero, al propio riesgo financiero.
Pues director de coyuntura de Funca, Raimon Torres, un placer como siempre escucharle en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias, buenas noches. Ahora mismo, el fantasma, entre interrogaciones o no, el de la estanflación. I explained to the foreign ministers that in our first 4 years we had the opening to Lo que no escuchábamos desde 1974 vuelve a asomar a la economía ahora. Estancamiento e inflación juntos. Estanflación. Hora 25 de los Negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.